Buenas noches. Precariedad política es el tema que nos ocupa hoy. ¿A qué viene este título? Los últimos acontecimientos producidos en el Congreso de la República, que se suman a otros tantos desarreglos o desaguisados de los que nosotros estamos atestiguando desde hace mucho tiempo. La falta de partidos políticos, el desorden, las renuncias sucesivas de uno que otro congresista, la desaparición de los grupos, la preocupación en la organización de lo que llaman bancadas o grupos parlamentarios porque no existen partidos sólidos. Todo eso demuestra palmariamente la precariedad de la política nacional. Y es que además de eso, de la informalidad en la que se vive políticamente, los poderes públicos solamente llevan el nombre de poderes con algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el caso del Congreso y en general el país, el Estado peruano, no ha aprendido la lección del pasado. Quiero referirme, por ejemplo, a los últimos desarrollos que se han producido en el Congreso con la llamada repartija, y que el Congreso en buena hora ha tenido que dar marcha atrás para rehacer su procedimiento. Resulta que cuando existía el Senado de la República, el Senado se encargaba de elegir a los vocales de la Corte Suprema de Justicia y también a ascender a los generales y almirantes, cuyos nombres de los postulantes eran enviados al Senado para ese efecto. En ese entonces no existía Tribunal Constitucional ni Defensoría del Pueblo, por eso es que estos dos casos no eran del encargo del Senado. Por esa época entonces había que ver cómo se llenaban los pasillos del Palacio Legislativo y también cómo se llegaban a los domicilios de los diputados y senadores los postulantes a vocales supremos y los candidatos a generales y almirantes a pedir y a mendigar votos. Era una cosa realmente humillante y vergonzosa. El procedimiento no era bueno, porque se ascendían a lo que no debía ascenderse, de acuerdo con ciertos criterios personalistas de amistades e intereses particulares, y se nombraban vocales supremos de la misma manera. El procedimiento fue anulado y se corrigió, pero no se ha corregido naturalmente el procedimiento respecto de la elección de los vocales del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo, porque no existían estas instituciones en aquel tiempo. Pero sí se ha reincidido en el error y en la irregularidad en el caso del nombramiento o elección de los directivos del Banco Central de Reserva del Perú. Mis queridos amigos, esta es pues la brillante oportunidad para que se corrija esta irregularidad y que ojalá la elección de los vocales del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo sea encargada no al Congreso. El Congreso no es la institución indicada para esto, sino a otra institución quizás parecida al Consejo de la Magistratura que nombra a los miembros del Poder Judicial. Termino pues, mis queridos amigos, señalando que vivimos una precariedad política, precariedad que se debe a la falta de instituciones, a la falta de partidos políticos que han sido estos destruidos desde la década de 1990 por el entonces gobierno del señor Fujimori. Él acusó a los partidos que existían entonces de ser los autores negativos, según él, de la partidocracia. Mis queridos amigos, precisamente lo que falta en este país para establecer la democracia es la partidocracia, el gobierno de los partidos. Mientras no existan partidos, existirán simplemente caudillos que juegan a la ruleta
y que buscan colegas para formar las comisiones directivas de las cámaras. Esto no existe en ninguna parte. Las directivas de las cámaras están en manos de la mayoría, o en todo caso, si es mayoría, de la oposición. Lo que vivimos actualmente, mi querido amigo, repito, es esa precariedad política que ojalá la podamos corregir en algún momento. Gracias. Buenas noches.